Bueno, muy buenos días para todos. Buenos Espero se encuentren días, muy bien. Muchas gracias por conectarse y por participar de esta sesión. Como de conocimiento, mensualmente tenemos nuestras capacitaciones para las personas que ejercen el rol de conductor. El día de hoy nos corresponde el tema del Código de Tránsito y responsabilidades, el cual nos va a acompañar la señora Marisol de nuestra ARL. O convenio con Inverte. Entonces, bienvenida Marisol, ¿cómo estás? señorita. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias nuevamente por Muchas acá. gracias nuevamente por acompañarnos en estas sesiones. Muchas gracias, señorita, un gusto. Bueno, Gracias. entrando en materia, como indica la señorita Lorena, el día de hoy vamos a trabajar la parte de las responsabilidades jurídicas que adquirimos en un accidente de tránsito, ¿cierto? Eso desde visto, obviamente, desde el Código Nacional de Tránsito, visto desde la parte, obviamente, pues legal en su totalidad, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues reconocer que nosotros, entender que nosotros tenemos muchas responsabilidades al momento de conducir un vehículo. Recordemos que la conducción es declarada como una profesión y no cualquier profesión, ¿no? Una profesión de alta peligrosidad, según la Corte Constitucional, que en el año 2011 nos dijo que precisamente debido a la gran responsabilidad que tenemos cuando nos subimos a un vehículo, cuando conducimos un vehículo, la gran responsabilidad que adquirimos al momento de no hacer las cosas bien, ¿cierto? Es que se llama por eso una profesión de alta peligrosidad. ¿Por qué de alta peligrosidad? Porque sabemos que al momento de subirnos a un vehículo, incrementamos nuestra fuerza en más de un 100%. Es decir, es como que ustedes cogen un arma, le entregan un arma cargada y sin seguro a una persona que sufre problemas mentales. Imagínense a lo que llamamos mal llamados loquitos en la calle. Entregarle no sé, una escopeta, entregarle un revólver, entregarle una pistola cargada y sin seguro a una persona con ese tipo de situaciones. Obviamente, pues va a ser un peligro absoluto para todos. Asimismo pasa con un vehículo. Nosotros al momento de conducir un vehículo, adquirimos responsabilidades y adquirimos también bastantes, digamos lo que, como adquirimos derechos, adquirimos deberes y adquirimos responsabilidades, ¿cierto? Un vehículo es un arma letal si yo no lo sé manejar, si yo no lo sé conducir. ¿Por qué razón? Tristemente, no sé si ustedes vieron en la semana pasada en el SITP un vehículo que se rodó. El conductor, pues lamentablemente, dejó el carro sin seguro, no dejó las llantas, digamos, ubicadas hacia el andén, que son como estrategias que uno debe tener al momento de conducir. Pues porque si el carro se rueda, pues por lo menos va a rodarse hacia el andén y en el andén pues se va a trancar y no va a hacer ningún daño, ¿sí? O el daño de pronto pues va a ser menor. Lastimosamente, el señor conductor olvidó ponerle el seguro al carro y el carro se rodó, mató una mamá de 20 años, de 23 años, algo así, y un bebé de 3 años. Entonces, hombre, por eso es que decimos que o la Corte Constitucional dijo, es una profesión de alta peligrosidad. Es una profesión de riesgos, es una profesión que tenemos que tener precisamente unos conocimientos para no embarrarla, ¿no? Para no incurrir en errores, debemos de tener precisamente esos conocimientos. Entonces, a raíz de ello es que se llama una profesión de alta peligrosidad, que obviamente hoy por hoy ya no es como antes, hace muchos años se llamaba el chofer, no, hoy son profesionales del volante. ¿Y por qué lo llamamos profesionales del volante? Porque la misma norma nos dice que quién es un conductor, pues es una persona avalada técnica y teóricamente para
ejecutar una acción, ¿cierto? Un conductor es una persona avalada técnica y teóricamente para movilizar un vehículo. Entonces, no es cualquiera, no es el que quiera moverlo, no es que de repente un día, no sé, yo tengo licencia B2, pero hoy amanecí con ganas de conducir una tractomula. Entonces me voy a ir, como tengo una licencia B2, pues con esa me sirve porque yo muevo un carrito, no sé, un Mazda chiquito, o un Renault o no sé, un Logan, ejemplo, un carro pequeño. Yo lo muevo de aquí para allá y de allá para acá con mi licencia B2. Entonces eso quiere decir que yo puedo mover una tractomula. ¿Será que sí es cierto alguno de ustedes, si tuviera una tractomula, me la prestaría teniendo yo solo licencia B2? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí me la prestarían? ¿Sí me colaborarían ahí de chévere? ¿O no me la prestarían? Cuénteme nomás. ¿Sí me la prestarían o no me la prestarían? No, señora, porque son dos No, tipos de no, vehículos señora. diferentes. Totalmente cierto. Obvio, no. No, las dimensiones, obviamente los espacios, los puntos ciegos, todo se incrementa. Por eso es que cada licencia, cada vehículo tiene su licencia. Una cosa es conducir moto, otra es conducir vehículo pequeño, otra es conducir transporte hasta de 5 o 10 pasajeros y otra muy diferente, conducir vehículos de grandes dimensiones. Entonces, por eso es que la norma indica, si usted va a conducir un vehículo, tiene que estar capacitado técnica y teóricamente. Es decir, usted va y saca su licencia de A, B, C. Obviamente, si primero saca la C1, C2, C3, usted va y saca la C, bien bonito, bien chéveres, que lo puedan evaluar, lo puedan certificar, ¿cierto? Como esa persona técnica y teóricamente avalada para movilizar ese vehículo. Entonces, hombre, al ser una profesión de alta peligrosidad, pues adquirimos unas responsabilidades, adquirimos unos compromisos bastante altos. Pero no quiere decir que solamente los conductores adquieren esos compromisos, ¿no? Los compromisos los adquirimos también los peatones, también los adquirimos los conductores de todo tipo de vehículos, todos, porque mucha gente dice, no, yo bicicleta, yo manejo bicicleta, entonces no, nada que ver con la responsabilidad. Sí, como ciclista, como conductor, como pasajero, como peatón, todos tenemos responsabilidades legales que cumplir. Entonces, el Estado igual inclusive tiene responsabilidades con nosotros desde la parte social, desde la parte legal también, que por eso es el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que ustedes han escuchado hablar un sinnúmero de veces, razón por la cual a ustedes en este momento pues se les está quitando un minutico, unos minutos de su valioso tiempo, porque el plan estratégico dice, necesito que sí o sí ustedes se capaciten, repasen un poquito, porque yo sé que pues son muy, muy, muy pilos, pero necesito que ustedes, digamos, repasen un poquito la norma, repasen un poquito los compromisos que adquirimos en las vías. Entonces, pasándonos el plan estratégico que ustedes ya lo conocen, hablamos precisamente de algo que se llama ¿qué? Humanizar la movilidad. Resulta que yo les he hablado, yo creo que yo normalmente hablo mucho de este tema porque, razón, a nosotros los seres humanos se nos olvida la importancia de que somos eso, humanos, seres humanos, que en cualquier momento la vida termina, que si yo me salgo a una autopista y me paso por debajo del puente peatonal, me atravieso en el semáforo cuando no lo tengo que pasar, me excedo los límites de velocidad, zigzagueo entre vehículos, pues hombre, esa única vida que tengo me va a llegar hasta ahí. Yuca, nada que hacer, ahí ya conozco a Yapper porque ya perdí y nada que hacer, lamentablemente. Entonces, por eso estamos hablando hoy por hoy y se molesta tanto con el tema de humanizar la movilidad. Tristemente, se nos están disparando montones, montones, montones los accidentes de tránsito y debido a eso, al día mueren en promedio cada 50 personas, muere una persona en un accidente de tránsito. 25 personas aproximadamente mueren al día en accidentes de tránsito a nivel Colombia. A nivel nacional, a nivel mundial, cada 24 segundos muere una persona según las estadísticas, según
la Organización Mundial de la Salud. Cada 24 segundos muere una persona. Al día, en promedio, se nos presentan 520 más o menos accidentes de tránsito, de los cuales si le quitamos los muertos que hay, queda un promedio de 490 accidentes, con choques simples, con heridos, con solo daños. Y de esos 490, entre un 10 y un 15% quedan parapléjicos, cuadraplégicos o pierden alguna extremidad. Una cifra muy alta y muy lamentable, más que en sí teniendo presente que nosotros podríamos evitar esos accidentes, ¿no? Pero no lo hacemos porque siempre tenemos una excusa, voy de afán, voy tarde, tengo que llegar al trabajo, tengo que correr, tengo que hacer, en fin, siempre tengo mil excusas y no hago las cosas como deberían de ser. Esto pues digamos que son las cifras, pero adentrándonos en la parte de la responsabilidad, pues por el tiempo que tenemos precisamente. Parte de los problemas de siniestralidad a nivel mundial, tenemos que uno de ellos es el no uso del casco en motociclistas, que es lo que lamentablemente hacen en los climas cálidos. Casi nadie usa casco porque no me gusta, porque me incomoda, porque me da calor, porque mil cosas usamos y mil excusas y no usamos el casco. El cinturón de seguridad tampoco lo usamos porque es que me aprieta, porque me ensucia, porque mil cosas y no lo usamos. Y resulta que el cinturón pues precisamente es para ayudarme a mí a evitar que yo salga expulsado por la ventana del panorámico. El sistema de retención infantil, el conducir bajo los efectos de alcohol y el conducir mientras se habla por teléfono, eso a nivel general. Resulta que esto es lo que lamentablemente todos los días nos está pasando. Entonces, en Colombia los accidentes de tránsito se presentan de mil formas, de mil maneras. ¿Sí? Pero, ahí sí, todo lo que les decía, tenemos excusas al por mayor. Todos los días, las excusas son lo que más sobresale en los accidentes. Este video que les voy a compartir es un poquito fuerte, pero es un accidente que ocurrió en el 2021. ¿Por qué les comparto? Lo hago con todo respeto, ni más faltaba, pero desde la parte lúdica para entrar a analizar las responsabilidades jurídicas que podemos adquirir desde diferentes puntos de vista. ¿Listo? Entonces les comparto el video. Bueno, pregunta del millón, ¿no? Pregunta del millón. ¿Quién creen ustedes que tiene ahí parte de culpa? Don José Iván, su merced, ¿quién cree que tiene responsabilidad en el video que le acabo de compartir? ¿Ven? No pudimos ver el video, solo estás No se vio el compartiendo, video. ¿Cómo así que no estoy compartiendo? Ay, Dios, de por solo favor. se ve de responsabilidades. Oh, Jesús, no, 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 ni más faltaba. Dígame, por favor, si son tan gentiles cuando pase eso. Estamos viendo una Estábamos pantalla. esperando el video. ¡Qué vergüenza con ustedes! Hombre, si no me había dado cuenta. Listo, ahí están viendo una imagen como de un video, ¿sí? ¿Ahora sí o no? Sí, pero en la parte A, superior se ve como una manchita, como que tienes a ver, la ventana de Zoom. Yo pronto por eso se ve así. a ver, espérenme. Yo le quito esto de acá y la mandamos como por aquí. Listo. Ahí estamos viendo mejor. Sí, señora, perfecto. Listo. Me dicen si se está generando el video. ¿Sí se estaba generando? Sí, señora, Ahora sí, qué vergüenza con ustedes, discúlpenme. tranquila. Ya, ahí ya empezó.
Ahora sí lo vimos bien. Sí, señor, se vio completo. Gracias. Don Leonard, Eh, no sé ya que está por ahí, hágame un favor. señor, quién cree que tiene responsabilidades ahí? bueno, yo diría que en cierta forma hay una responsabilidad compartida porque el peatón como tal únicamente se observa que está mirando a su derecha. En ningún momento gira la cabeza para mirar qué viene del lado contrario. Y el Ujú, motociclista pues se ve que va a una velocidad bastante alta. sí, total. Muchas Y, gracias, y señor. también el taxista que después le pasa por encima a la señora, pues también no va como que muy atento a su entorno como tal. Ujú, total. Don José Rubio, su merced. ¿Qué responsabilidad cree don José Rubio? ¿No anda por ahí don José Rubio? Bueno, don José se nos fue. Listo. Resulta que, como decía el caballero, efectivamente, uno de los que codificamos es el peatón, ¿cierto? Don Michael Martínez, ¿su merced por qué cree que codificamos al peatón? Don Michael, se nos fue don Michael. Tampoco está don Michael por ahí. Bueno, entonces les cuento para los que anden de pronto por ahí. Resulta que efectivamente uno de los que codificamos principalmente es el peatón. ¿Por qué razón? Como decía el caballero, don Leo, precisamente el peatón debe mirar a los dos costados. Uno, eso. Dos, si ustedes se fijan, ella está pasando la vía por la mitad de la calle. O sea, ella no está ni en una intersección, ni en otra intersección, ni en un semáforo, ni nada. Está en toda la mitad de la calle. La norma me dice a mi peatón que si yo voy a cruzar de un lado al otro de la vía, debo hacerlo por los pasos peatonales, es decir, por las partes peatonales, como son cuáles. Los semáforos, los puentes peatonales, ¿cierto? Las mal llamadas cebras. Esos son los pasos peatonales. ¿Qué sucede cuando no hay un paso peatonal? ¿Por dónde debo cruzar? Por las intersecciones, es decir, por las esquinas. Yo debo cruzar por las esquinas de las vías. ¿Por qué razón? Porque puede generarme, puede venir un vehículo y en las intersecciones se supone que los vehículos debemos disminuir la velocidad. Entonces me es más fácil a mí como peatón cruzar, que si me golpean, pues el impacto sea mucho más suavecito, ¿cierto? Eso por un lado. Por el otro lado, porque se codifica también al peatón. Hay algo que muy pocos peatones conocen y es que a mí la norma me dice que si yo voy a cruzar de un lado al otro en una vía principal o si yo voy a transitar por vías principales en horas de la noche y en Colombia la noche empieza a las 6 de la tarde, entonces, si yo voy a transitar por vías principales en horas de la noche, yo peatón, debo hacerlo con ropas claras, debo hacerlo lo más visible posible, debo hacerme lo más visible, es decir, debo llevar una chaqueta reflectiva, un chaleco reflectivo, llevar un arnés, algo que me haga visible. ¿Por qué razón? Porque ahí sí, la noche oscura, mi cabello oscuro, mi ropa oscura, pues, y el fulano por ahí que no vea, no fregamos. Entonces, la norma me dice a mí, señor peatón, si usted va a transitar en horas de la noche, hágase visible. ¿Qué sucede? Si ustedes se fijan, son las 6:46 de la tarde en el video, es decir, ya es de noche y la señora lamentablemente va con ropas oscuras. Adicional, va por la mitad de la vía, no están las intersecciones. Entonces, efectivamente, uno de los principales codificados, tristemente, ella murió, ella duró como un mes en coma y falleció. La principal codificada, el peatón. Lamentablemente, ella fue la principal codificada. Culpa exclusiva de la víctima se llama esa parte.
¿Por qué culpa exclusiva de la víctima? Porque ella debió haber previsto eso y pues ver hacia los dos costados y bueno, lo que ya les comenté. ¿Quién otro codificamos ahí? El de la moto. Resulta que ese accidente ocurrió acá en Bogotá, en una zona que se llama San Cristóbal Sur, y allá hay bastantes vías empinadas, subidas, ¿no? Entonces, el de la moto iba subiendo a una velocidad adecuada para hacer digamos, una curva horizontal precisamente, vertical, perdón. Entonces, ella iba el de la moto iba a una velocidad adecuada. Si ustedes se fijan, pues él no cae tan lejos, eso nos indica que no iba a tan alta velocidad, porque pues no cayó tan lejos que digamos. Entonces, él queda exonerado en cierta manera. Adicional a eso, el taxista. Efectivamente, sí codificamos al señor taxista. ¿Por qué codificaríamos al taxista? Don Wilman Luis Hurtado, su merced, ¿por qué cree que se codifica al taxista? Don Luis, por ahí estará. Bueno, supongo Compañero, que está no hay ninguno. ocupadito. Ya llegó José Compañero Julio. Wilman sí, el compañero Wilman está ocupadito ahora mismo una, una reunioncita acá interna. Ok, ok, no hay lío. Listo. Entonces, Ya ¿quién me está. cuenta por qué codifican a el taxista? ¿Alguien de pronto me dice por qué codifican al taxista de los que de pronto estén aquí? Buenos días, con Gonzalo Buenos Pinzón. días, ¿Aló me escucha? señor. Sí, señor, claro y fuerte. Puede ser, no sé, por temas de seguridad, por algún control en el servicio, algún seguimiento, para quejas y reclamos. ¿No? Por la alta velocidad a la que pasa a pesar de contemplar el accidente que se encuentra al frente. Resulta que al señor taxista lo codifican por dos delitos que están tipificados en el Código Penal y se llaman omisión de socorro y abandono del lugar de los hechos sin justa causa. Por eso se codifica. Porque él pasa, aunque él no es el generador del accidente como tal, él no es el que ocasiona la tragedia como tal, pero sí es del que pasa y pisa a la persona que está en el suelo, ¿sí? Y el huir del lugar de los hechos y el abandonar el lugar de los hechos, el omitir socorro, esos dos son delitos que están tipificados en el Código Penal. Por eso cuando hay un accidente de tránsito, uno lo que más solicita es que no se vayan del lugar de los hechos. En ocasiones se van porque están en estado de alcohol, de alcohol, de alicoramiento, están bajo efectos de sustancias psicoactivas, entonces obviamente huyen pues precisamente porque saben que eso sí les va a generar un problema, el que se encuentren bajo esos efectos. Pero lo que hacen, por el contrario, es aumentar su sanción, ¿no? Por eso uno siempre les recomienda, si hay un accidente, no huir. Lo peor que pueden hacer del lugar del accidente es huir y abandonar la persona, omitir socorro. Son dos cosas que mucha gente hace y que no tienen presente que eso sí lleva cárcel y eso lleva multa económica. En este caso, ¿qué hubiera podido hacer el señor taxista? Sí, claro, él de pronto se asustó y nadie dice que no, todos sufrimos de susto y menos en un momento de un accidente, pues como a veras. Pero lo que él hubiera podido hacer fácilmente es sencillamente decir, hombre, sí, yo sé que la embarré, ¿cierto? Pero es que ¿quién cree que se va a encontrar al final de una subida alguien tirado en el piso? Pues nadie. Yo subí con el impulso que requiere un carro para una vía de ese tipo. Subí un poquito impulsado y al final de la vía pues no alcanzaba a frenar porque ya estaba pues prácticamente encima de la víctima. Entonces lo que él debió hacer es que al momento que siente que el carro se mueve, de que el carro brinca, él debió haber parado más adelante, haberse bajado, haberse detenido a mirar en qué podía auxiliar. Obviamente, al momento de las declaraciones, él hubiera dicho, mire, yo venía en mi carro, obviamente venía impulsado porque es una subida,
Nadie espera encontrar un fulano tirado en el piso y pues pasé, sí, la alcancé a pisar lamentablemente, pero me detuve y la auxilié. ¿Cómo la auxilio? Obviamente no la muevo, no la toco, llamo al 123, activo los protocolos de emergencia, pero no la toco, ni más faltaba, no se puede tocar, ni por error se puede tocar a la víctima en lo posible, ¿cierto? Pero sí se puede es llamar y activar las líneas de emergencia. Eso sí hubiera podido hacer, pero lamentablemente no lo hizo. El señor no lo hizo y eso lo hace culpable. Tristemente, lo que les digo, estos dos, hombre, son delitos que las personas cometen a diario. La omisión de socorro, pues hombre, el no brindar una ayuda, el no gestionar una asistencia para la persona que se encuentra en peligro, ¿cierto? Eso lo hubiera podido hacer el señor. El conductor que hubiera podido hacer, no irse, sino llamar y decir, mire, pasó esto y listo. Pero lamentablemente la persona, pues el taxista no lo hizo y él con la placa, pues de las cámaras, ahí se pudo identificar legalmente el vehículo, se pudo individualizar y estas conductas pues le generaron al señor consecuencias legales, le generaron consecuencias económicas, entonces él no hizo caso a esto. Por eso siempre se le recomienda en un accidente de tránsito, hombre, detengan el vehículo en un lugar seguro, señalicen la zona para evitar nuevos accidentes, tratar de verificar el estado de las víctimas, ¿no? Activar los protocolos de emergencia y permanecer en el lugar hasta que lleguen las autoridades, a menos de que exista un peligro para mi integridad y pues yo me tenga que retirar, ¿no? O sea, ejemplo, hubo el accidente que estamos viendo, llegaron, no sé, unas 8, 5, 6 personas con palos, con piedras y me van a lesionar. Pues yo ahí sí tengo una justa causa para retirarme del lugar de los hechos. Pero ¿qué debo hacer? Dirigirme al término de la distancia, es decir, lo que me demora en trasladarme a una estación de policía, ir y manifestar los hechos. Obviamente no voy a ir a decir, es que yo generé el accidente, no. Estoy involucrado en un accidente, se presentó un accidente, lamentablemente hay una persona herida. Yo me tuve que retirar del lugar de los hechos. ¿Por qué? Pues porque había gente pues llena de ira, me iban a linchar y pues me retiré, pero aquí me estoy presentando. Eso es la única manera que a mí la ley me permite omitir socorro y abandonar el lugar de los hechos. De resto, tengo que estar, o a menos de que esté herido también, me voy a un hospital, en el hospital manifiesto la situación, pero son las únicas maneras en que a mí la ley me permite precisamente abandonar los sitios en caso de emergencia. De resto, nada, no me puedo retirar del lugar. Dentro de la parte legal que nos atañe, nos afecta, digamos, nos incluye en la norma, está la Constitución Política, nuestro Código Nacional de Tránsito, nuestro Código Penal y nuestro Código Civil y Procedimientos. Ellos son nuestras Biblias en la parte de responsabilidades, obviamente, pues dependiendo, em, digamos, lo que se ocasione, si hay muertos o si hay heridos o si solo fue daños materiales. Normalmente, recordemos que un accidente de tránsito es un evento generalmente involuntario. Algo que es supremamente importante tener presente es esa palabra chiquitica que es involuntario. ¿Qué quiere decir involuntario? Fue sin querer. No como hace mucho tiempo se presentó un accidente, iba el señor, el papá, pues el esposo de la casa, iba con la sucursal, con la amante, la concubina, como la quieran llamar, y la esposa iba en un carro, los vio y la esposa le lanzó el carro por encima a los dos. Ella dijo fue un accidente de tránsito. Eso no es un accidente de tránsito porque no fue involuntario. Cuando no es involuntario, pues ya es un delito como tal, no es homicidio. En este caso, la idea es que las cosas sucedan de forma involuntaria. Es decir, yo no lo podía evitar, por más que lo intenté, por más que activé todos los protocolos, no pude
evitar chocar, no pude evitar atropellar a la persona, no pude evitar que se generara eso. Entonces, un accidente de tránsito precisamente es eso, algo que es involuntariamente. Por eso les digo, esa palabra es supremamente importante, el tenerlo involuntario. Generado al menos por un vehículo en movimiento que causa daños a bienes y personas y afecta la norma de circulación. Eso, obviamente, como les digo, precisamente es el accidente de tránsito como tal. En este momento, perdón, les paso estas partes. Resulta que en los accidentes de tránsito adquirimos tres tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. Esas son las responsabilidades que nosotros adquirimos cuando tenemos un accidente. Como les decía, obviamente dependiendo del accidente que se tenga. La parte penal es cuando hay muertos, cuando hay heridos. Cuando tenemos ese tipo de situaciones, que hay un muerto, que hubo un herido en el accidente, ¿cuál es la idea? La idea es no huir en ningún momento, siempre, para que no agranden el chico, como se dice por ahí, mm, no huyan del lugar de los hechos, ni más faltaba, no lo hagan. ¿Por qué? Porque ese delito, esos delitos que les acabé de nombrar, sí llevan condena, adicional a eso, llevan unas multas económicas y pues hombre, no es tan chévere esa parte. Entonces, por eso es que se recomienda eso, para que ustedes no agraven su situación legal. Resulta que la parte penal, ¿cierto? Es cuando, como les decía, cuando hay heridos, cuando hay muertos. En los heridos se va por lesiones personales. Siempre que hay heridos se dice que pues el proceso se inicia por el pago de lesiones personales. En la parte penal se da de diferentes formas la culpa, ¿no? Uno, pues digamos que el dolo, pero pues esa es cuando la persona sabe que es un accidente, ejemplo, los que les decía de la señora que vio al esposo con la concubina y le mandó el carro por encima. Ella sabe que es un delito matar, ella sabe que si yo le tiro el carro por encima, pues, por ende la voy a atropellar y le voy a hacer un daño. Sí, ella sabe que puedo generar mucho, mucho daño y aún así no le importó y le lanzó el carro por encima a la fulana. ¿Tenía la intención de cometer el delito? Sí. ¿Sabe que es un delito? Sí. Y sabe que lleva una sanción económica, una sanción de cárcel, una sanción intramural. Sí. Pero aún así lo realiza. O sea, eso no tiene nada que ver con los accidentes de tránsito. El accidente de tránsito normalmente se va por la parte de culpa, cuando mucha gente tiende a confundirse con esa palabra. ¿Por qué razón? Yo sé que a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de que las palabras quedaran como al revés, y cuando a uno le dicen es que usted lo hizo con culpa, uno dice, ah, o sea, lo hice con intención, lo hice con todas las ganas. No, en la parte penal no. Cuando se dice que lo hizo con culpa es porque lo hizo sin intención, lo hizo sin querer. Eso es en penal, es la culpa. La culpa es la falta al deber objetivo de cuidado. Es decir, yo tenía que haber sido más cuidadoso y no lo fui. Yo tenía que de pronto haber estado más atento y de pronto no estuve. En la culpa, ¿cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa? El dolo lleva a cárcel, la culpa casi nunca lleva a cárcel. En los accidentes de tránsito, por eso se les dice no huyan, porque normalmente no llevan cárcel. Sí, se abre un proceso legal, se abre una investigación, se llevan a medicina legal, se revisa si tiene sustancias, si tiene alcohol, si tiene sus documentos y ya, pare de contar. Usted queda vinculado al proceso, pero pues es la investigación que se realiza y listo. Hasta ahí es el inconveniente. Pero usted queda en libertad, no se preocupe, no lo van a llevar a la cárcel ni nada de eso. Y en la parte de dolo eventual, ahí sí ya nos cambia el cuento. ¿Por qué razón? Porque es cuando yo soy consciente de que con mi actuar puedo ocasionar un daño, pero aún así dejo el resultado a la suerte. Es decir, yo hoy me tomé hasta el agua al florero, ganó Colombia anoche.
y entonces decidí tomarme unos cuantos tragos. Me tomé una botella de amarillo, me tomé media petaco de cerveza y cogí mi carro y me fui a conducir. Yo soy consciente que conducir en estado de alicoramiento puede generar un accidente, pero aún así yo borracho manejo mejor y siempre manejo así y nunca me pasa nada. Entonces cogí mi carro, me fui totalmente ebria a conducir, feliz porque había ganado Colombia y resulta que maté dos personas. ¿Qué me va a decir el juez? Hombre, usted era consciente del riesgo que estaba generando y aún así no tuvo la precaución de decir miércoles estoy tomada, mejor me quedo quieta, mejor no cojo el carro, pido más bien un taxi y me voy yo tranquilito y dejo mi carro guardado. Entonces, por ser irresponsable, conociendo las normas, conociendo las circunstancias, por ser irresponsable y haber hecho eso, sí puedo ir a la cárcel. Ahí es donde sí se generan más las multas altas, se genera la cárcel, se genera todo este tipo de circunstancias. Porque me pasé el semáforo en rojo, ejemplo. Al pasarme el semáforo en rojo o al pasarme la señal de pare, pilas porque acuérdense que el pare es un semáforo en rojo y tiene las mismas multas que un semáforo en rojo. Entonces, me pasé el semáforo en rojo, me pasé la señal de pare y al pasarme la señal de pare llevé por delante una fulana, un fulano, ahí ya me puedo ir por dolo eventual, por haberme pasado las señales, por haber, siendo consciente que podía ocasionar un daño, no me interesó y lo dejé al azar, a la suerte. Entonces, el zigzaguear entre vehículos, el exceder los límites de velocidad, todo esto nos puede mandar a la cárcel. Entonces es donde nosotros tenemos que tener muchísima precaución con el respeto de las normas. ¿Qué otros delitos? Pues qué pena que les pase así las imágenes, lo que pasa es que es más por la parte por el tiempo. Tenemos unas circunstancias que agravan el problema. Es decir, que, hijo de madre, me pueden generar a mí un inconveniente. Se llaman circunstancias de agravación de la pena o de circunstancias de agravación punitiva. Uno, lo que les decía, estar bajo el influjo de bebidas embriagantes, de sustancias psicoactivas. Dos, abandonar el lugar de los hechos y omitir socorro, que ya lo vimos. Tres, no tener licencia o que la licencia esté suspendida. Y cuatro, el que yo vaya con transporte de carga o de pasajeros sin cumplir el requisito, el lleno de requisitos legales. Eso me va a agravar a mí la condena, me va a agravar la pena y me voy a ver inmerso pues en más chicharrones de los que ya tengo. Esto sí me puede llevar a mí a la cárcel precisamente. ¿Qué sucede? También tengo unas causas que me exoneran de responsabilidad, que dicen, hombre, no fue culpa suya, queda limpio, no se preocupe, relájese que aquí no pasa nada. ¿Como cuáles son? Caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero, culpa exclusiva de la víctima. ¿A qué hacen relación estas? Ah, perdón, estas. Uno, el caso fortuito y fuerza mayor, obviamente, es cuando, digamos que el ejemplo que nos da, ¿cierto? Por evitar atropellar a un peatón, pues choqué un vehículo, ¿sí? Porque voy en mi vehículo, yo le hago la tecnomecánica, le hago la inspección properacional, yo lo mantengo al día, pero pues desafortunadamente algo le falló al motor sin que yo me diera cuenta, no sonó, no avisó, no se sintió y se quedó sin frenos. Una falla mecánica. Esas, pero no las fallas mecánicas que dan el hecho de que yo soy responsable y no hago tecnomecánica conscientemente, no hago inspección properacional, le hago arreglos hechizos a mi carro. No, esas fallas mecánicas no entran. Entra cuando yo soy honesto, consciente y hago bien mi tarea. Y pues eso sí ya se me sale de las manos. Entonces, hombre, caso fortuito, fuerza mayor, algo que era imposible que yo supiera que iba a pasar, algo que se vino de imprevisto. Ese es uno. La culpa, el hecho de un tercero es cuando el semáforo está cruzando la persona, el semáforo está en rojo, el conductor está juicioso, detenido, esperando a que el semáforo cambie, los peatones están cruzando y viene el conductor que está despalomado en el celular, que va mirando a la niña que va pasando, que va distraído
y pum, choca por detrás el otro carro y hace que mi carro se ruede y atropelle un peatón. ¿Fue mi culpa? No, fue culpa del tercero que venía distraído. Entonces a mí me exoneran de responsabilidad y el tercero tiene que pagarle al peatón y de pasada los daños de mi carro por despalomado. Culpa exclusiva de la víctima, pues hombre, es la situación triste y lamentable que vemos todos los días, gente que se suicida, que la verdad no sé si se necesita mucha valentía o es mucha cobardía porque es tan difícil decidir que se presenta ahí. Pero cuando las personas se lanzan a los carros, cuando se quieren suicidar tristemente, no es mi culpa porque nadie espera que alguien se le bote a un camión o a una tractomula cuando está en la vía, pero pasa todos los santos días. Entonces, cuando es culpa, o en ejemplo, el del peatón que vimos, que no miró hacia los costados, que no fue atenta lastimosamente a su entorno ni cruzó por donde debía. Entonces, ahí es donde se llama culpa exclusiva de la víctima. La persona buscó su mal y pues nada que hacer. Ya la responsabilidad civil, pues es cuando tenemos que pagar plata, no hay víctimas, no hay heridos, o digamos que los heridos que hay, pero ya la parte penal no los condenó, ahora nos toca pagarle que el daño del carro, nos toca pagarle, digamos que si tiene algunas terapias, ayudarle con la parte de las terapias, los traslados, toda la parte monetaria se va por la parte civil. Todo lo que tiene que ver con plata es la parte civil. Daños materiales, las indemnizaciones que se dan, todo es la parte civil. A nivel general, todo lo que tiene que ver con dinero. ¿Sí? Que la víctima, no sé, quedó lesionada con 6 meses de incapacidad y resulta que la víctima, ok, eso lo cubre el SOAT hasta cierto punto, pero la víctima tenía un taxi y vive del taxi y entonces el taxi le dura 3 meses en el taller y no va a poder trabajar tampoco. Entonces, esos 3 meses que el carro dura en el taller, el juez hace un ponderado de cuánto en promedio se gana el carro en esos 3 meses. Yo tengo que indemnizar a esa víctima con el salario que él deja de recibir en esos 3 meses. Entonces, ahí es la platica. Y la parte administrativa es cuando nosotros faltamos a la norma. Entonces, me excedí, me pasé la señal de pare, no ocasioné un accidente, pero sí había un agente de tránsito del otro lado y casi que logró atropellar a alguien, pero menos mal no. Entonces el señor agente me dice, venga para acá, hágame el favor, le hago un comparendo, vaya, usted verá si hace el curso o si no hace el curso, si apela, si no apela, pero lo lamento en el alma, usted se merece su comparendo. Adelanto por donde no debía, zigzagueó entre carros y precisito lo cogieron. Entonces, cuando yo obviamente no cumplo las normas establecidas en el código y hago lo contrario, es cuando se va por las responsabilidades administrativas. Ahí es la parte donde tengo que pagar una infracción, tengo que pagar una plática y pues nada, lamentablemente es cuando me sancionan económicamente también, pero desde la parte legal en el sentido de infracciones de tránsito. Recordemos que tenemos aproximadamente 160 infracciones de tránsito, todas diferentes, ¿cierto? Todas de diferentes en la parte económica. Tenemos el abecedario completo, entonces, para que pues las identifiquemos. Eso pues a nivel general son los accidentes, las responsabilidades. Obviamente es un tema que es muchísimo más profundo, es un tema que es muchísimo más amplio, pero obviamente, pues digamos que por tiempo no les puedo profundizar más. Pero a nivel general, a nivel, digámoslo, de granel, ¿cómo se diría? Eh, Estas son las responsabilidades que nosotros adquirimos en un accidente de tránsito. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud o todo nos quedó claro.
Bueno, Todos chicos, acá. aprovechemos este momento para hacer las Claro, preguntas que muy tengamos. claro. ¿Nadie tiene preguntas? Participaciones. Hoy casi no he tocado puntos o extras. ¿Quién quiere puntos? Preguntitas, experiencias que de pronto tengan, Bueno, quieran yo aportar. quiero compartir algo que por lo menos nosotros que cada vez que tomamos un vehículo, pues sí tenemos que tomar mucha conciencia de la responsabilidad que esto implica. Eh, Aquí sí, en este tipo de trabajo, pues uno a veces le toca manejar muchas emociones, buenas, pues tanto personales como emociones hasta externas, porque desafortunadamente uno puede ir muy tranquilo, muy relajado, pero no sabemos cómo va la otra persona, qué problemas tenga y a veces son o somos un poquito de pronto agresivos al momento de conducir y como que nos desconectamos en cierta forma de la realidad y pues a veces por pequeñas, por pequeños descuidos podemos tener un accidente. Nadie quiere accidentar a nadie ni nada, pero desafortunadamente es así. Un pequeño descuido le cambia la vida a uno en cualquier momento. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene el micrófono? JLV, no sé quién es. Ya lo cierro. Ah, pensé que ibas a aportarnos algo. Eduardo Solano, de pronto, una experiencia que haya tenido, que nos quiera compartir. Eduardo, La Lorena, buenos días. buenos No, no días. tengo así ningún. No. Bueno, chicos, entonces pues damos por finalizada nuestra sesión. Muchísimas gracias, Marisol. Tema muy importante, como tú lo mencionas, es bastante amplio, Sí, donde pues a señora. veces no conocemos todo este tipo de normativas y pues por desconocimiento pues no nos exime de responsabilidades, ¿verdad? Entonces pues importante, chicos, que ya que somos conductores, tenemos este rol de conductor, pues vayamos profundizando un poquito más estas leyes. ¿Listo? Bueno, Bueno, aquí al chat voy a compartir el registro de asistencia y la evaluación de acuerdo a este tema. Listo. Bueno, Marisol, muchísimas gracias. Gracias a todos que por tengan un su buen día. Muchas gracias. participación, por su conexión y su tiempo. Bueno, gracias. Que tengan un excelente día. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz día para todos. Ve, y ya enviaron esto, no sé, no alcanzó a ver, copiamos la.